Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Carem TV, el canal del comercio exterior en México. Hoy estamos muy contentos de estrenar sección y en nuestra casa, aquí en Carem, damos la bienvenida a Fernando Barbosa, Liceo Fernando Barbosa, vicepresidente mundial de aduanas de la ICC. Muchas gracias por acompañarnos, esta es tu casa. Muchas gracias, muy Y buenos días. gracias por inaugurar esta sección, Exportando Diálogos. Está recién sacada del horno y tú la vas a estrenar. Bueno, pues qué privilegio y honor contar con esta invitación y poder participar aquí con la Confederación como siempre, como la casa que es. Muchísimas gracias, Fernando. Pues tenemos un tema muy relevante, muy importante y que está en boga en este momento. Incoterms 2020. Mucho se ha hablado de los cambios que vienen para este tema y quisiera que nos mencionaras de manera breve cuáles son o cuántos son los Incoterms que sufrieron cambios y cuántos se suprimieron para esta nueva versión. Mira, al respecto de este lanzamiento de la versión 2020 de los Incoterms que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2020 precisamente, lo que hicimos el pasado 3 y 4 de octubre, la semana pasada, fue el lanzamiento oficial por parte de la Cámara de Comercio Internacional en México pues de esta versión, ¿no? Eh, Me permití traer un obsequio aquí para que lo vieran los agentes aduanales, todos aquellos involucrados en materia de comercio exterior. Esta es la versión de los Incoterms 2020. Tiene la particularidad de venir mejor estructurado el, el, el ejemplar. Obviamente viene en inglés y en español. Y muchas versiones corrieron en internet. Okay. Algunas presentaciones que se ven muy sofisticadas, parecen oficiales de la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿no? Pero son ediciones pues de algunos espontáneos, de algunas personas que por ahí rascaban información y la ponen en la red, ¿no? Entonces, personas me han dicho, oye, ¿cuántos Incoterms desaparecieron? ¿Cuáles se cambiaron? Y les digo, pues toda la información que está circulando en medios electrónicos, en internet, pues trae información inexacta, ¿no? No quiero decir falsa, pero que no corresponde a lo que resultó ser la versión La oficial, versión ¿no? oficial, claro. Entonces, un Incoterm se elimina, pero se sustituye con uno nuevo, ¿no? Que es el DAP, se elimina y entra el DDU, ¿no? El DAP, que era Delivered at Port, y entra el Delivered Paid Unpaid, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir de DDP? O de las familias de las Ds, que es en donde empieza a modificarse los Incoterms. También quiero apuntar que en estas informaciones que circulaban en las redes anunciaban la desaparición del Xworks, ¿no? Que era un Incoterm polémico porque de alguna manera era la forma en que un fabricante en el extranjero pues pone a disposición las mercancías en su planta y dice, yo te la vendo aquí. Entonces tú te encargas De absolutamente todo de lo demás. todo lo demás. Ese término del Xworks permanece en la versión 2020. Yo quiero aclararlo a través de este canal, para que todos los agentes aduanales pues, no vean versiones equivocadas Claro. pues, en algunos pues, chats, canales de televisión por internet, y que se acercan a la Confederación para pues, tener información fidedigna. Vamos a estar en coordinación la Cámara de Comercio Internacional con la Karen para no solamente pues poner a disposición los ejemplares de las versiones del 2020 para que puedan consultarlo, ¿no? Y tenerlos en sus oficinas, sino para organizar cursos de capacitación, de entrenamiento en materia de Incoterms, ¿no? Que creo que es muy, muy necesario. Entonces, en relación a esta sustitución, digamos, pues quedan exactamente los 11 Incoterms, ¿no? Teníamos 11 en la versión Incoterms 2010 y en la 2020 vamos a tener los 11. mismos 11 Incoterms. Repitiendo, desaparece uno en la familia de las Ds, del delivery, de la entrega, y es sustituido
por el DPU. El DPU, que es Delivery Paid Unpaid. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar aquí? Bueno, pues toda la controversia que se genera con motivo del uso o no uso de un Incoterm produce, como en las fracciones arancelarias de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, que una mercancía, si ingresa al territorio nacional y sale del país, y esa rotación, esta dinámica de que una mercancía ingrese y forme parte de las operaciones de comercio exterior, motiva que, motiva que se genere una fracción arancelaria específica, ¿no? Muchas veces lo hemos puesto el ejemplo que en los 70s el kiwi pues, no tenía fracción arancelaria, ¿no? Porque no era una fruta propia de los mercados y del gusto del consumidor mexicano. ¿Qué pasa? Con la apertura comercial empezamos a tener novedad de productos y de mercancías tales como este producto, y es tanta su aceptación por el mercado, la importación de los mismos, que se genera una fracción arancelaria, ¿no? Y así te puedo poner muchos ejemplos. Eso precisamente sucede con los Incoterms. Hay Incoterms que son muy usados y hay otros que verdaderamente no justifican su permanencia. Entonces, en estas revisiones que se hacen cada 10 años se va haciendo esta depuración, si me lo permites decirlo de esta manera. Hay una depuración de los Incoterms en función de su uso o pues de la obsolescencia que puede tener el mismo entre la comunidad importadora y exportadora, ¿no? Correcto. Oye, ¿y qué ha pasado en México con el uso de los Incoterms? ¿Qué tan efectiva ha sido su implementación? Mira, los Incoterms datan de 1936, ¿no? Es un lenguaje común adoptado por la comunidad internacional para facilitar las responsabilidades entre comprador y vendedor, para determinar y delimitar las responsabilidades en el momento de la entrega de la mercancía, si ésta va con algún seguro y qué alcance tiene, quién paga las maniobras, etcétera, ¿no? Obviamente también vienen apuntes respecto de si hay despacho aduanero o no hay despacho aduanero, y a cargo de quién corren esas responsabilidades. Entonces, los Incoterms, te puedo decir que vienen desde 1936, precisamente surge como una necesidad de homologar y de armonizar el lenguaje de estas responsabilidades entre comprador y vendedor. A lo mejor, si tú y yo tenemos el mismo idioma, probablemente nuestra comunicación al hacer una operación de comercio exterior pues sea suficientemente clara, transparente y segura. Sin embargo, ¿qué pasa cuando si es una persona de Tailandia o de algún otro país en donde el idioma pues es un ingrediente pues suficiente para poder tener confusiones, Claro. ¿no? Entonces, los Incoterms vienen a sustituir esta ambigüedad que puede tener entre un vendedor y un comprador, hablando el mismo idioma, así como lo sucede con las fracciones arancelarias, en donde una pluma pues tiene una fracción arancelaria aquí y en China, Así literal. Los Incoterms son eso, son tres letras que van a significar el contenido de las responsabilidades entre comprador y vendedor. Y de esto pues, viene a facilitar precisamente las formas de la compra-venta de mercaderías, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son los Incoterms que han estado impactando en nuestro país directamente en el pago de los impuestos dentro de las aduanas? Mira, el tema de los Incoterms, obviamente, recordemos que, y un poquito como trayéndonos la pregunta pasada, México tenía una economía cerrada hasta finales de los 80s. Entonces, a lo mejor el uso de los Incoterms en ese periodo del 36 hasta el 80, pues a lo mejor era un tema académico, ¿no? Ya con los 90s y los 2000s hay una apertura comercial y entonces las empresas globales que empiezan a hacer operaciones de comercio exterior, pues ya venían muy familiarizadas con el uso de los Incoterms. Las empresas mexicanas empiezan a adoptar precisamente viendo los beneficios de poder contar con la aceptación y identificando estos vocablos que te dan toda una claridad en la operación, ¿no?
Pues la verdad es que nosotros utilizamos conforme a las extracciones del SAT, ¿no? Podemos ver qué Incoterms se usan más que otros. Sin duda es el CIF, costo seguro y flete, el FOB, que valga la oportunidad para decir que a veces hay Incoterms que son mal empleados, ¿no? Por ejemplo, el FOB Laredo, ¿no? Cuando es un Incoterm eminentemente para el tráfico marítimo. Marítimo, ¿no? sí. Pero a lo mejor hay distorsiones y la gente empieza, pues, eso, de común acuerdo, a identificar una operación con esas palabras o con esa acepción, y bueno, lo van aceptando, pero es muy pertinente que hagamos un llamado para que los Incoterms sean correctamente empleados, porque, bueno, la mayoría de las veces siempre hay robo de mercancías, hay un choque por ahí en alguna carretera, o un ferrocarril lo paran porque lo roban, o puede ser que en un transporte marítimo, en un buque, se caigan algunos contenedores, y entonces ¿a cargo de quién corre la responsabilidad del pago de la prima? ¿A quién le van a pagar el costo de las mercancías? Etcétera. Repito, los Incoterms vienen a sustituir estas particularidades en una operación de comercio exterior. Por eso hay que estar atentos a esta nueva versión, porque se hicieron algunos llamados en algunas Incoterms en cuanto a los alcances de los seguros. ¿Okay? Hay algunos Incoterms que te manejan coberturas mínimas, y hay otros que te manejan, pues, las coberturas más amplias. Eso lo tienen que saber los importadores y exportadores, conocer, pues, nuevamente el tema del nuevo Incoterm. La verdad es que nosotros, muchos, esperaban algunos cambios más drásticos, ¿no? Cambios más drásticos. Sin embargo, pues se reduce a estas cuestiones de los seguros y a estas cuestiones de sustituir el DAP, de la familia de 2Ds, por el nuevo Incoterms, quedando, como te repito, en 11 Incoterms. Muy bien. Pues, tocayo, vamos a ir a una pausa, pero antes te quiero dejar botando una pregunta y al regreso nos la contestas. ¿Se esperan modificaciones para el tema del anexo 22? No me contestes ahorita que regresemos. Vamos a una pausa, amigos de Carem TV. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el estudio, amigos de Carem TV, inaugurando sección Exportando Diálogos con la presencia del licenciado Fernando Barbosa, platicando sobre un tema muy relevante, Incoterms 2020. Antes de la pausa te dejé botando una pregunta interesante. ¿Habrá o se esperan modificaciones para el tema del anexo 22? Claro, el anexo 22, como todo el mundo lo sabe, viene el instructivo de llenado de los pedimentos. Y en el apéndice 14, precisamente del anexo 22, viene, digamos que el catálogo de conceptos de los Incoterms, precisamente con sus claves, como son las tres letras. Entonces, obviamente estamos en comunicación con el SAT, a efecto de mencionarles que, si bien es cierto, pues como todo el mundo lo sabe, los Incoterms no es una ley, no es un tratado, son usos en materia, son estándares en materia de comercio internacional que son adoptados por toda la comunidad internacional, y que, bueno, se ha venido reflejando en los pedimentos aduaneros en México. Este apéndice del anexo 22, el apéndice 14, tendrá que modificarse por la próxima o en las siguientes modificaciones a la resolución miscelánea de comercio exterior del 2019 o 2020, según vaya a salir, dado a que, repito, entran en vigor el 1 de enero del 2020. Entonces, si la modifican la resolución miscelánea por ahí de noviembre, diciembre, tendrá que tener un transitorio en donde, pues, establezca que esto entrará en vigor el 1 de enero 2020. Entonces, eso es importante.
Otra cosa importante que nos han mencionado, oye, la verdad es que toda mi gente ya está acostumbradísima, las facturas electrónicas y pues a reserva de que yo capacite y entrene a mi gente, pues ya están muy familiarizados con la versión 2010. Pues ya la borramos o qué hacemos. La respuesta es, los importadores y exportadores en el mundo pueden adoptar la versión de Incoterms que más se les acomode a la relación de negocios que hayan fraguado, que hayan construido. ¿Aún Entonces, haya cambio? efectivamente, entonces, en un contrato de compraventa de mercancías, tú y yo podemos invocar la versión Incoterms 2010, pero tiene esa acotación. Tenemos que poner en un contrato que invocamos o estamos haciendo uso de la versión Incoterms 2010 o 2000 o 1990, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay gente que por ahí utiliza Incoterms en 1936. Pues sí, se puede. Se puede porque puedes invocar en el contrato de compraventas pues la versión de la edición de los Incoterms que correspondan. Entonces, a reserva de que no se establezca, pues obviamente se entenderá la versión 2020. Sin embargo, es muy pertinente que se haga la referencia a que las partes se someten y utilizan los Incoterms versión 2020, a efecto de clarificar aún más. La idea de hacer un contrato de compraventa es que todos los detalles en cuanto a la entrega, por ejemplo, decimos, oye, pues vamos a entregarlo a la terminal del aeropuerto, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por eso, pero ¿en qué terminal? ¿En qué bodega? ¿No? Entonces, siempre en estos tipos de contratos tenemos que ser muy específicos, no solamente por efectos de complementar al Incoterm, sino porque también existe aparejado en una operación de comercio exterior cartas de crédito. ¿Okay? Entonces, las cartas de crédito, a efecto de que se perfeccione el pago por la entrega de las mercancías, tenemos que ser muy claros que, oye, yo vendedor en China, pues yo lo puse en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Eran algunos chips muy sofisticados, ¿no? Que tienen gran valor, y a mí me dijeron que en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo, a ver, HSBC, aquí está la entrega que lo puse en el aeropuerto. Y entonces el mexicano que había adquirido los chips va a decir, oye, pero ¿en dónde los pusiste? Entonces, si no se especifica en qué lugar, en qué sección, en qué bodega, de qué terminal del aeropuerto de la Ciudad de México, pues vamos a tener estos problemas. A lo mejor esta mercancía pasa a propiedad del fisco federal porque nadie la reclamó. Entonces podemos entrar nuevamente en un conflicto en donde no debió de haber existido si las partes son lo suficientemente claras, no solamente utilizando el Incoterm correcto, sino el contrato de compraventa que, de alguna manera, nosotros siempre decimos que es el complemento perfecto, ¿no? Desgraciadamente, en 25 años que tenemos en materia aduanera de comercio exterior, hemos defendido, asesorado, hemos sido consultores de empresas globales, que tú dices, bueno, pues van a tener áreas de comercio exterior, pues, pues muy nutridas, ¿no? Con muchos profesionales al respecto y vigilando que cada uno de los detalles de las operaciones de esa empresa global pues estén bien reflejados en los contratos. Oh, sorpresa. No sucede así. No hay contratos de compraventa. Wow. Entonces, muchos agentes aduanales me dicen, oye, Fernando, lo que pasa es que pues hay una factura y hay una cotización por ahí y nada más. Es lo único que hay de antecedentes. Oye, pero estamos hablando de millones de dólares. Claro. Pues no hay contrato de compraventa. Entonces, sirve tu programa para que los agentes aduanales, que es el conducto por lo cual tienen de primera mano a los importadores y a los exportadores para que insistan en que celebren contratos de compraventa y obviamente utilicen correctamente los Incoterms. Yo creo que ese sería el metamensaje más importante, Claro. No solamente anunciar la entrada en vigor en el 2020 de esta nueva versión, sino estas recomendaciones, el hecho de que pueden seguir usando la versión 2010, sí, se hace referencia de manera expresa la versión 2010 Incoterms, sí, o 2000, ¿no? Según los según intereses, lo invoque el contrato. según lo invoquen las partes en un contrato.
¿no? Muy bien. Pues en este orden de ideas y como para ir cerrando, Fernando, ¿qué recomendaciones generales le darías a los agentes aduanales para la entrada en vigor de los Incoterms 2020? Ya, yo creo que nunca está de más generar como una actualización, ¿no? Un update. No solamente porque los cuerpos de tu oficina, de todos tus colaboradores, pues están actualizados en el uso de los Incoterms, con estas particularidades en cuanto a los alcances de los seguros y pues nuevo Incoterms que es el DPU, ¿no? En, que pues digamos que el espectro de los Incoterms que van desde LXWorks, que es puesto literalmente en la puerta de mi fábrica, ¿no? Y ahí el comprador se hace responsable de todo, hasta el DDP, ¿no? Que es digamos, el Incoterm en donde el vendedor asume pues toda la responsabilidad de poner la mercancía desde China hasta mi casa en México, pasando obviamente por el despacho aduanero. Es el único Incoterm en donde el vendedor de las mercancías en el extranjero se hace cargo absolutamente de toda la cadena hasta entregarlo a la salvedad de toda carga al comprador. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de este Incoterm que asume todas las responsabilidades, que es el más completo, digamos? Es el conocido como puerta a puerta, ¿no? El más completo de los puerta a puerta. Bueno, pues el DPU, Delivered Paid Unloaded, quiere decir que voy a poner las mercancías, ¿sí? En el país de origen, o sea, donde está el comprador, pero sin el despacho aduanero. Y va a incluir la descarga. ¿Ok? Va a incluir la descarga. Quiere decir que si alguien quiere vender una mercancía de China y lo hace a través de este nuevo Incoterm DPU, quiere decir que de China se va a encargar el vendedor de ponerlo en el puerto de Manzanillo. ¿Ok? La voy a poner en la terminal fulanita de tal, sección fulanita de tal. Y la va a descargar. Y a partir de ahí, pues él puede configurar pues, que ya puso a disposición de su contraparte, es decir, del comprador, las mercancías. Y con ello, él podrá, digamos que recibir el dinero si existe una carta de crédito o alguna otra forma de pago. A partir de ahí, el comprador mexicano tendría pues, la responsabilidad de realizar el despacho aduanero y llevárselo pues, al domicilio o destino final. Correcto, ¿sí? Correcto. Pues algo más que quieras agregar. Pues estar actualizándonos, estando pendiente de todas las inquietudes que se puedan generar con motivo de este lanzamiento de los Incoterms 2020. Si bien es cierto con esta nueva incorporación, que sean atentos a que todas las versiones de presentaciones en PowerPoint, en pues, resúmenes ejecutivos, que venga que DXWorks desapareció y que tal Incoterm se va a dividir en dos, como muchos habían mencionado, y que inclusive de alguna manera fueron parte de la discusión, hay que decirlo, no solamente que pues, no pasaron el filtro del grupo redactor en París, que cerró, digamos que la versión oficial en julio 2019. Y se hizo el lanzamiento, pues como ya lo hemos anunciado, el 3 y 4 de octubre, la semana pasada, lo hicimos de manera oficial, pues haciendo estas aclaraciones muy pertinentes de que no vayan a tomar estas versiones que andan en las redes para que pues eviten estar asesorando mal a sus clientes, ¿no? Que se acerquen a los canales oficiales, es correcto, que consulten las fuentes oficiales y que se esperen a la entrada en vigor en enero de 2020. Es correcto. En esta versión de Incoterms 2020. Agradecerte, Fernando, tu charla ilustrativa, siempre con comentarios muy concretos, muy nítidos, muy comprensibles para la comunidad. Y que te hayas dado el espacio de regalarnos esta entrevista, que nos estés acompañando en esta inauguración de sección, Exportando Diálogos. Muchas gracias. En el relanzamiento de Carem TV. Pero agradecerte a ti también, que nos ves atrás de la pantalla, para que nos sigas, invitarte a que nos sigas en las redes sociales y en las próximas ediciones de Carem TV, el canal del comercio exterior en México. Hasta pronto.